Mi nombre es Sergio Caniuque Huircapán, mejor dicho, Sergio Eric Caniuque Huircapán. Llevo los nombres de mis dos padres. Mi papá es originario de Pocuno, Nueva Imperial, y mi mamá es originaria de Malalche, sector de Cholchol actualmente. Bueno, ellos migraron a Temuco, básicamente a estudiar y trabajar. Es toda una nueva generación, digamos, que está viviendo ese proceso. Y se conocieron en Temuco. Eh, Nosotros nacimos allá, mi hermana y yo, eh, y por esas casualidades del destino, y no tan casualidades, gran, o la familia estaba en la comunidad o el resto de la familia estaba en Santiago. Entonces, por lo tanto, bueno, nosotros no veníamos a Santiago, entonces la única familia que veíamos era la familia del campo. Entonces eso nos obligaba a viajar o a estar en contacto permanentemente con ellos. O sea, ellos si tenían que venir a hacer un trámite a Temuco, se venían a quedar. Nosotros en el verano o a veces en vacaciones de invierno también íbamos hacia el campo o en algún otro tipo de situación. Entonces, en el fondo transitábamos de manera muy natural entre el campo y la ciudad. Eh, entonces, por lo tanto, el quehacer del campo no me era indiferente al quehacer de la ciudad. O sea, y claro, uno va instalando distintos protocolos y los va diferenciando, pero de manera muy, a lo mejor inconsciente, pero claro, uno ahora de adulto toma esa conciencia y se para. Pero cuando niño uno lo tiene sumamente integrado, es como hablar dos lenguas sumamente integradas, pero claro, uno sabe que en un momento tiene que hablar una lengua, en otro momento otra. Entonces eso era, básicamente me crié de esa forma. Entonces fue bien entretenido, pero también me ayudó mucho a mi quehacer investigativo. O sea, yo creo que ahí nacieron como las primeras preguntas sobre, sobre la historia mapuche, o sea, qué pasaba con los mapuches. Entonces yo creo que nacen ahí, la incongruencia de los relatos familiares con la incongruencia, digamos, de los relatos de la escuela, de la historia oficial, por llamarlo así. Y bueno, a mí siempre me ha gustado la historia, así que postulé y quedé dentro de, digamos, de la carrera de Pedagogía en Historia en la Universidad de la Frontera en Temuco. Así que, bueno, llegué con muchas falencias, pero ahí está, digamos, lo que uno como ser humano tiene cuando le gusta algo, o sea, tiene esa capacidad, digamos, de reinventarse. Entonces, la carrera de historia a mí me ayudó a reinventarme como persona y también comenzar a dar respuesta a todas estas interrogantes que me habían comenzado a surgir desde niño. O sea, y eso, tratar de poder lograr algún tipo de explicación. Y en ese contexto recuerdo que comencé a acercarme más a los mapuches, pero desde otra beta, desde la beta más política. Entonces integré a grupos como el Huequintún, por ejemplo, que era el grupo universitario mapuche, comenzar a participar en talleres con comunidades, eh, la necesidad de que las comunidades tenían comunidades que necesitaban, por ejemplo, que le sistematizaran la historia, algo que uno diría, pero es llegar y escribir, no, o sea, es sentarse con las personas, tratar de plasmar lo que ellos dicen, pero también que eso tenga un sentido para la burocracia. Entonces, hay una especie en esa sistematización de traductología también. Comencé a trabajar básicamente hacia el mundo rural. De hecho, trabajé como 5 años de profesor, pero también en espacios rurales, en liceos rurales. Entonces, finalmente toda mi vida se ha volcado, digamos, al trabajo con comunidades en el mundo rural. Entonces, y desde que comencé, digamos, mi vida al final ha terminado más en lo rural que en lo urbano. O sea, es algo que ha sido rico, es algo que no lo planifiqué de esa manera. De hecho, jamás pensé que iba a terminar trabajando de esta manera. Entonces, actualmente trabajo en consultoría, en trabajos de investigación, proyectos de investigación que me ha llevado a desarrollar distintos tipos de metodología, lo que también ha sido muy interesante en el sentido de que te va cuestionando a ti como persona. O sea, una metodología no es simplemente la aplicación, digamos, de técnica y todo eso, sino también es cómo tú te vas a ir rearmando con el otro. Ahora, en el caso de quienes hemos pasado por la universidad, esto estoy hablando en plural porque lo hemos conversado con otros historiadores mapuche,
Y en casi todo se ha dado el tema de que no hemos, que hemos inventado, por decirlo así, o hemos construido, digamos, metodología propia. Entonces, por ejemplo, elementos de cómo activar la memoria. O sea, no sé, un día resultó algo muy interesante. O sea, dije, pensé, bueno, ¿qué pasa si proyectamos, por ejemplo, los documentos y la gente y se lo leemos a la gente? Y bueno, ese documento que, por ejemplo, para la historia oficial parece sacro, para la gente no es sacro. Y la gente dice, no, pero eso no ocurrió así, y lo da vuelta, y lo reinterpreta, y al final establece cómo ocurrieron los hechos. O sea, hacen su propio ordenamiento, legitiman a través de que si estuvo su papá, su abuelo involucrado en el hecho, y ese tipo de cosas les va dando mucho más valor, y el documento al final no encierra ninguna verdad, sino todo lo contrario, es un punto de estímulo para activar la memoria de los sujetos. Los documentos, más allá de, digamos, de ellos de apoderarse del documento y decir, mira, aquí tenemos este documento que prueba quiénes somos, no, o sea, el documento pasa a tener la importancia que puede tener cualquier otro elemento que pueda activar la memoria, o sea, pasa a un segundo plano. Entonces ya no es el documento en términos del fetiche que tiene el historiador. Los historiadores funcionan mucho con este fetiche del documento de archivos. De hecho, hay malas prácticas que tienen que ver con citar mal el documento para que nadie lo encuentre o ocultar el documento e incluso no citarlo. Entonces, pero cuando uno lleva, por ejemplo, documentos de historia a la comunidad, la gente lo agradece porque siente que es parte de su patrimonio, pero lo que se genera ahí es otra situación. Entonces uno entra en otra dinámica y esa dinámica es parte de una metodología que va generando la propia comunidad. O sea, no es una metodología a priori, a donde uno calcula los indicadores y cuál va a ser el verificador para comprobar que eso es así, la fiabilidad digamos, del relato. No, o sea, simplemente ellos van incluso estableciendo por qué el relato es más fiel que el otro relato. Entonces, pero entre ellos mismos, o sea, y eso, por ejemplo, es interesante. Y ha sido muy grato también participar de eso, porque al final uno también pasa a ser un sujeto que funciona en una lógica de colaborador. Entonces, por lo tanto, no hay una verticalidad en la relación, todo lo contrario, hay una idea de compañerismo en la construcción de conocimiento, una metodología dialogante en la cual uno también puede intervenir, o sea, también uno puede sugerir, o sea, en ese sentido las comunidades no se cierran mientras ellos le encuentren un sentido. Entonces, entendiendo que existe un sentido de por medio, se significa y eso se hace. Entonces, eso es muy entretenido, o sea, a mí me gusta mucho eso cuando uno trabaja con comunidades. Bueno, yo comencé a estudiar la dictadura porque en el fondo la dictadura generó un modelo de asistencialismo que se mantiene hasta el día de hoy y se ha potencializado en el día de hoy. Eh, y además porque había muchos análisis que a mí no me calzaban, o sea, esto de decir que, por ejemplo, el Estado busca asimilacionar, o sea, desde que ocurrió la ocupación de Wallmapu, de ahí el Estado quiso integrar al mapuche dentro del Estado, eso me quedaba dando vuelta, porque en el fondo lo que yo veía era todo lo contrario, o sea, que en el fondo el Estado se desentendió de los mapuches y lo que yo sentí o percibí en esos relatos era que recién en la dictadura se dio ese giro a donde el Estado se busca integrar a los mapuches. Entonces, por lo tanto, ellos habían sido los salvadores y por lo tanto los llamados a recomponer la nación. Y en ese contexto se dieron cuenta que existían los mapuches, que existían los indígenas en general también, y que estos indígenas, así como muchos campesinos, no estaban integrados a la nación. Y no estaban integrados porque a veces habían aspectos tan básicos como un camino en la cual la gente queda aislada y por lo tanto decían, bueno, ¿quién se va a sentir parte de una nación si ni siquiera tienen cómo llegar a los centros urbanos? Las bases del neoliberalismo no solamente tuvieron que ver con construir un,
con construir, digamos, un modelo, digamos, de libre mercado, sino también con hacer sentir que la gente pertenecía a algo. Entonces aquí se desarrollan argumentos que tienen que ver con la subjetividad de los sujetos. Y eso es interesante porque hasta ese tiempo la psicopolítica era una rama desarrollada básicamente para intentar dominar al cuerpo del sujeto por medio de la mente. Entonces, por lo tanto, los trabajos en términos de psicopolítica eran conductistas, básicamente. Era cómo crear, por ejemplo, publicidad que hiciera sentir a la masa perteneciente al Estado. En el caso de acá, cambia la psicopolítica por una necesidad de satisfacción. Entonces, por lo tanto, hay dos elementos que te tienen que dar satisfacción en el mundo. Uno es el Estado y dos es el mercado. Entonces, por lo tanto, ya el control no viene por el cuerpo, sino viene por tu cercanía hacia el mercado, hacia el Estado. Y esto se desarrolló muy bien porque lo que hizo la dictadura, básicamente, es, uno, construir representación indígena a través de consejos regionales mapuche, en el caso de la novena región, pero en otro caso, articular a sujetos que representaban voces indígenas. En segundo lugar, el proceso, digamos, de municipalización, de transformación de las municipalidades, otorgó un poder para resolver problemas locales que hasta ese momento el Estado no tenía. El Estado funcionaba demasiado centralizado hacia Santiago y por lo tanto todos los problemas pasaban por las intendencias y llegaban a Santiago y de Santiago volvían resueltos. Entonces, claro, la dictadura en el fondo lo que hace, nos abre los ojos frente a esta modernidad inconclusa que tenía el Estado y nos permite, digamos, generar una conexión con los indígenas. Entonces esa conexión la hacen y construyen, digamos, un modelo en la cual ya no es necesario el disciplinamiento del cuerpo en términos Foucaultianos, sino es el sentido, digamos, de bienestar o de satisfacción que te construye, digamos, el Estado o que te puede construir el mercado. Y es aquí a donde entra un juego perverso que es lo que yo llamo la economía de conflicto colonial, que en el fondo necesitáis del conflicto para hacer funcionar la máquina. Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo podemos mantener un control del conflicto con estas entidades que aparentemente abogan por la injusticia, pero que finalmente se transforman como en un bálsamo para que todo siga funcionando de mejor manera? Y eso es sumamente peligroso porque tú sientes que hay un avance, pero en términos concretos no hay ningún avance. Entonces, por ejemplo, tenemos instituciones coloniales buenas ondas, por decirlo así, eh, pero que en el fondo nos generan un grave daño. O sea, esto es súper duro de decir, porque aparentemente uno tendría que verlos a ellos como aliados. Y la verdad es que no son ningún aliado, son parte del Estado que cumplen una función muy específica, que es mantener que el conflicto funcione. Ahora, ¿por qué funciona el conflicto? El conflicto funciona porque también moviliza la economía de la región. Si no existe el conflicto, yo no tengo la justificación, y esto es un poco lo que nos enseñó la dictadura, sin conflicto yo no puedo hacer inversión pública. Necesito de conflicto para hacer inversión pública. Y eso es lo grave, o sea, porque en el fondo aquí se ha operativizado de tal manera el conflicto que hoy en día, por ejemplo, el conflicto es donde las fuerzas especiales hacen sus prácticas. Si uno hiciera un seguimiento de las fuerzas especiales, hacen su práctica acá y después terminan en Santiago, en los barrios donde hay más droga, o terminan en el norte. Por lo tanto, las fuerzas especiales hacen su entrenamiento con las comunidades para después enfrentar peligros mucho más reales y más concretos. Y que gracias al conflicto yo le voy a poder meter plata a la multigremial, voy a poder seguir fomentando programas como Chile Indígena, programas como el PDTI, pero que en el fondo es plata que ayuda a estimular la dinámica de la economía. O sea, porque ¿dónde se va esa plata? No se va a comprar bienes de capital, sino que se gasta básicamente en bienes de consumo. El territorio indígena o el territorio mapuche se vea colapsado a través, digamos, de la transformación primero del paisaje, fundos completos, se les saca todos los árboles nativos y se plantan pino, eucalipto,
y más encima el avance, digamos, de la explotación, digamos, de la política forestal al interior de las comunidades. Entonces, por lo tanto, las comunidades poco a poco se van estrechando en términos del modelo forestal. Modelo forestal, por un lado, les dice, bueno, ustedes ya no sirven para la agricultura, así que por lo tanto planten pino y eucalipto. Y que ese sea su colchón económico, por decirlo así en términos más operativos, occidentales, el tema de territorio eh, anterior a este periodo, pero a partir de ahí se hace necesario plantearlo y politizarlo. Entonces, lo que se hace con el concepto de territorio es politizar, pero esto no significa, a ver, el politizar tiene que ver con una problematización de desarrollo. A eso me refiero con politizar, o sea, que la comunidad decida sobre lo que está ocurriendo. Entonces, cuando ocurre esto, claro, choca con el modelo de expansión forestal, que es un modelo sumamente agresivo. O sea, y de hecho el 701 se modifica para que los mapuches también puedan plantar, pero las comunidades tienen una respuesta. Tienen una respuesta y eso coincide, digamos, con lo que ocurrió en Lumaco, con la quema de camión y también con un movimiento que siente que el Estado debe tener otro tipo de relación con el mundo mapuche. Entonces, al tener derechos, tenemos derecho a nuestra lengua, a vivir bien, a tener actividades económicas que nos permitan desarrollarnos, pero justamente la expansión forestal limita eso, se transforma en un techo y más que en un techo, en una traba para el desarrollo mapuche. Entonces, claro, las comunidades post dictadura comienzan a decir, bueno, exijamos nuestros derechos, el Estado que en un momento plantea la posibilidad, digamos, de respetarlo a través del reconocimiento constitucional, la ratificación del convenio 169, la creación de una nueva ley indígena y de una nueva institucionalidad, finalmente termina no ratificando el convenio, aplazando la discusión del reconocimiento constitucional y crea una ley que en el fondo muy débil frente a la amenaza de los megaproyectos. Claro, cuando esto comienza a ser una agresión generalizada hacia todos los recursos, recursos a agua, la biodiversidad, todos, claro, las comunidades reaccionan. Y bueno, ahí la respuesta no se diferenció mucho a la respuesta que había tenido la dictadura. O sea, la dictadura también criminalizó, por un lado, y también generó espacios de participación. Entonces, la dictadura funcionó con esta misma lógica y esta lógica ha sido repuesta por los gobiernos de la concertación y obviamente muy utilizada por los gobiernos de derecha, tanto en el gobierno anterior de Sebastián Piñera como en este gobierno también se está viendo lo mismo. O sea, uno, la criminalización finalmente va a terminar separando, digamos, a la gente que se moviliza del resto del pueblo mapuche. Y eso es lo más peligroso porque cuando ocurra eso, puede haber a la gente mapuche no le va a importar lo que pase con estos sujetos. Y eso es un gran peligro. Entonces, por lo tanto, uno lo que tiene que hacer como investigador y todo lo demás es denunciar esto, colocar en contexto, acercar, digamos, todo esto que ocurrió hacia el público en general. O sea, no solamente que esto lo recuerde el mapuche y que lo mantenga el mapuche en su conocimiento, sino también esto esté dentro de la gente chilena también. ¿Por qué? Porque la desconstrucción de los procesos coloniales no solamente parte con el sujeto colonizado, sino también con el sujeto o la sociedad colonizadora. Hay mucho de colonialismo que la gente no se da cuenta de que lo reproduce, o sea, está tan naturalizado que la gente no se da cuenta que es colonialista, que es patriarcal, o sea, hay muchos elementos que están tan interiorizados dentro de los sujetos populares incluso, es más, o sea, están fuertemente arraigados dentro de ellos. Entonces, claro, uno tiene que generar estos procesos de desconstrucción y reconstrucción de los sujetos. Entonces, claro, la importancia, digamos, de investigarlo es que en el fondo uno trate de poder construir una visión crítica de los hechos, pero que también los sujetos puedan decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, y ese es el proceso de construcción social que hoy en día se necesita para también limitar al neoliberalismo. O sea, y no que el neoliberalismo se transforme finalmente en nuestro
criterios ontológicos de lo que debe ser el ser humano. O sea, un ser humano que valga por cuanto tiene y no por lo que realmente es. Estos procesos de consulta lo que deberían generar es una transparencia a nivel democrático en la cual los sujetos participan y deliberan. O sea, la gracia de una consulta indígena es que los sujetos puedan deliberar de manera informada, evaluando los costos que tiene esa deliberación y también asumiendo, digamos, los puntos que finalmente no van a poder negociar y que puedan quedar pendientes en una agenda. O sea, esos procesos son procesos que tienen que ver con una discusión, digamos, pública, una discusión, digamos, que debería darse a través de la prensa, que debería masificarse en términos de discusión, a manera de transparentar y de saber qué es lo que está ocurriendo, pero también en los compromisos que hacen los sujetos con lo que ellos estiman que les va a permitir el desarrollo. O sea, no es simplemente construir demandas hacia el Estado, sino yo como sujeto cómo me responsabilizo de lo que estamos acordando. O sea, ¿por qué? Porque los procesos de consulta también son procesos de negociación intercultural. Entonces, por lo tanto, en una negociación se construyen responsabilidades compartidas y se asumen responsabilidades propias, responsabilidades que le competen al Estado, responsabilidades de los acuerdos, responsabilidades que me competen a mí como sujeto indígena. Y eso lamentablemente en los procesos de consulta no se logra generar porque la estructura es muy, o mejor dicho, la metodología con que se hace no es pertinente. O sea, son procesos que están involucrando el futuro y yo no los puedo sancionar en media mañana. O sea, yo no puedo plantearle a una persona, oiga, discutamos de lo que va a ser su vida para 50 años más, pero démonos solamente esta mañana. La consulta tiene que ver justamente con construcción de procesos de convivencia. Las consultas tienen que ver con eso. Tienen que ver con cómo construimos convivencia y no con cómo solapamos la opinión de otro, que es lo que hace el Estado. Entonces creo que la clave es la convivencia, o sea, cómo construimos mejores relaciones. Y eso es lo que nos va a ayudar tanto en lo social como en lo individual a cada persona. O sea, eso nos va a ayudar a ser mejores personas.